como cada mes tenemos invitada aquí en el estudio para que nos hable de libros, de lectura, nos ayude a tener un poquito más de cultura general. Se encuentra con nosotros la maestra Perla Meraz, directora del Museo de la Lucha Obrera, y hoy nos va a hablar del libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Sí. Pues buenas tardes. Buenas Yasmini. tardes, qué Muchas gusto. gracias por la invitación y pues gracias a todos tus queridos radioescuchas. Oye, un libro pues muy digerible, muy que nos hace reflexionar mucho, que nos hace hacer un alto y que sin duda les va a dejar algo a nuestro auditorio. Claro, fíjate que ese libro hace ya mucho que lo leí, fue uno de los más vendidos, yo creo por 5 años fue el más vendido, tuvo muchísimo éxito ese libro. Y ese libro, fíjate que tiene una clave ahí que yo no la vi hasta años después. Pues es que mira, el libro se trata de dos. Falta que yo no lo haya visto y el libro ya lo he leído como 3 veces, a ver. Pues suele suceder, lo que pasa es que depende, yo digo que depende en el momento que andas de tu vida, es lo que te vas clavando en, ¿no? Mira, puedes ver muchas cosas, sí, pero dependiendo de cómo estés, hay algunas que no ves. Exacto. Memoria selectiva. Sí. Entonces, ese libro son 2 personitas y 2 ratones. Sí. Las 2 personitas, bueno, tiene sus traducciones, ¿no? Del español al inglés, o del inglés al español, más bien. En inglés creo que es Sniff y Scurry, los ratones, y Hem y How. Las personitas, pero en español los ratones son fisgón y escurridizo, ¿no? Pues son 2 personitas que están en un laberinto, y tienen la central C, por ejemplo, llena de queso. Entonces las personitas y los ratones pues ahí conviven y pues tienen su vida resuelta porque hay mucho queso, así como para que nunca se acabe, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa cuando estás así? Te quedas en una zona de confort y lo que decíamos ahorita, ves, pero no ves. Está la cosa, pero no ves. Pues sí, o sea, estás en tu zona de confort y aparentemente tú ya viste todo, tú ya sabes todo, tú ya controlaste todo, pero no es así. Porque llega un momento en el que aquel queso se te va a acabar. Claro. Como en el caso de las personitas. Hem, pues nunca pasó por su mente que el queso se podía acabar. Perdón. Y How, pues él lo que empezó a notar es que los ratones ya no acudían tanto. Pero tampoco puso atención. Sí. Entonces cuando se dan cuenta de que ya no hay queso, pero ¿cómo? O sea, no tengo nada, de un día para otro yo ya no tengo nada. Entonces Hem se deprime, se enoja y pues ¿por qué? Yo quiero que me regresen lo que tenía y tráiganmelo. Tráiganme mi queso, si ya se lo comieron todo, ¿cómo se lo van a traer? Entonces, How también más o menos cae en esa dinámica, pero luego él empieza a razonar y empieza a concientizar. Entonces se va por los otros laberintos, empieza él a buscar. Hem, ¿no? Él se queda ahí lamiéndose las heridas, ¿no? Y How empieza a encontrar poquito queso, pero empieza a encontrar y pues lo lleva, ¿no? O sea, sobrevive. Pero luego también él se da cuenta de que ahí está la clave, de que si va poniendo en las paredes del laberinto frases, entonces empieza a avanzar más rápido. Y todo eso que lo lees en el libro, lo vas, qué bonitas las frases, qué frases tan motivadoras, etcétera. Pero él lo que estuvo haciendo es, todos los días recorría el mismo laberinto para ir a buscar otros. Luego regresaba, volvía a recorrer los mismos caminitos para buscar otros,
pero su mente estaba viendo una frase acá, estaba viendo otra frase allá, otra más allá y otra más allá, y eso es reprogramación. Sí, Que en aquellos años, cuando yo lo leí, pues no escuchabas la palabra reprogramación. Yo creo que eso hace un poco que, hace que 5 o 6 años que empezamos a escucharlo. En la Ciudad de México sí, Sí. a ver, yo cuando empecé a tomar todos estos cursos de reprogramación mental, que es aproximadamente unos 22 años, ya, y que siempre te dan que el hombre de la armadura, el caballero de la armadura, quien se llevó de la armadura oxidada. Sí, o sea, de esos libros para empezar a reprogramarte, ¿no? Sí, pero cuando ya empezaron, mira. Yo creo que acá en Cananea, ¿verdad? Yo creo que hace 20 años, por ejemplo, lo que eran todo ese tipo de libros de los que estás hablando y de los que ya hemos hablado, sí. No era para todos los públicos. No, a ver, bueno, no quiero hablar de más, pero los cursos, esos cursos que tomábamos eran carísimos, eran para, decían, ¿no? Que para hijos de gente muy pudiente. Sí. A mí me los dispararon, yo no los pagué, me los picharon, como decimos. Pero sí, ahí sí tienes toda la razón. Yo creo que sí. Y a partir de qué será, o hace unos 6, 7 años más o menos, eso empezó para todos los públicos. Sí. Porque la mayoría de los mexicanos tiene un celular. Sí. Entonces, si las condiciones cambiaron en los últimos 20 años. Pues, si tienes un celular, pues ya depende de ti lo que leas, los programas que veas en las redes o en YouTube, depende de ti, pero de que tienes tantísima información para educarte y reprogramarte, la tienes a la mano sin que pagues un solo peso. Sí, lo que no pasaba hace 20 años. Tienes toda la razón. Entonces, la palabra reprogramación, pues no... O si escuchabas reprogramarte, era algo así como muy difícil, así como, ¿cómo me voy a reprogramar? Pero en realidad está reprogramándote así, pues todo lo que somos ahorita es lo que estuvimos viendo en la niñez y escuchando, fue una programación y hay que reprogramar. Y ahorita hay que reprogramarnos, ¿no? Sí. Porque la programación que tenemos, pues alguna es muy buena, pero otra no. Entonces, en este libro, esta personita, How, empieza... Es que me está viniendo ahorita que dices eso, o sea, dentro de la programación que tenemos los mexicanos, el que no tranza no avanza. ¿Cuál otro? Los ricos son rateros. Pues si eres rico es igual a que eres malo. Sí. Y no es cierto. Toda esa programación que eso es mentira. Millennial, o sea, sí. que de años que tenemos que así vamos, ¿no? Generación tras generación aplicándola, así como caballos. Así. Entonces eso hay que reprogramarlo. Sí. Hay que quitar esa programación y te digo, tenemos mucha muy buena, eso sí. Esa la dejamos. Entonces, volviendo al libro, pues te digo que How empieza él a recorrer otra vez esos caminos, pero ya no son los mismos caminos porque él empieza a poner frases. Okay. Entonces, esas frases todos los días, voltea, lee una, lee otra, lee otra, lee otra, y el cerebro está reprogramándose. Sí. Entonces, no es tan difícil. Nos venden la idea de que tienes que asistir a este curso con este maestro y tienes que pagar estos dinerales. Que no había acceso a YouTube, ni a internet, ni celulares, o sea, pero también si no tienes tiempo, porque también puede ser, ¿no? Que estés con mucho trabajo y dices, ¿a qué hora voy a tomar un taller? Pero entonces tienes tu recámara, en alguna parte duermes, pues empieza a pegar frases ahí que estén acorde a lo que tú quieres, y en la mañana cuando te levantes no vas a tener tiempo de ponerte a leer, pero sí tu cerebro ya va a ver aquello, ya sabe lo que dice ahí, entonces esa es una reprogramación. Okay. Esa es una reprogramación que te digo que cuando yo lo leí hace algunos años ya, pues yo no lo vi así. Hasta después dije yo, ok, eso trataba de decir el escritor, que es Spencer Johnson, ¿no? Fíjate que yo cuando lo leí fue precisamente por los cursos estos, que les llaman cursos de liderazgo.
Sí. Y y desde el inicio nos dijeron, es de reprogramación. Es de reprogramación, sí. Pero yo no tomé taller, yo nada más lo leí. Ok. Y ya después dije, esto es reprogramación. O sea, tendríamos que estar haciendo eso siempre, ¿no? Poner frases. Entonces, esta personita empieza a hacer eso y eso lo va llevando a encontrar más lugares donde hay más queso. Y también él va aprendiendo de que aquí hay mucho, sí, pero entonces, ¿cómo me voy a organizar? ¿Cómo lo voy a cuidar? ¿Qué va a pasar? Sí. Porque anteriormente ellos se habían dormido en sus laureles. Sí. Y estaban en su zona de confort y pues de golpe. Se les acaba el queso y ahora sí que voy a hacer. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces el otro seguía sumido en su depresión. No, es que a mí me tienen que regresar lo que es mío y tiene que volver a mí. Es que muchas cosas no van a volver a ti, Yasmín. Sí. Por sí, más sí. que te tires al piso y que digas y hagas muchas cosas, ya no van a volver a ti. Ajá, ajá. Ni cosas, ni situaciones, ni personas, muchas ya Sí. no van a volver, pues. Entonces tú tienes que seguir en tu laberinto y tienes que reprogramarte dentro de tu laberinto. Sí. Oye, qué fabuloso Sí. el libro, o sea, me remontó a 20 años atrás y cuando fíjate, empecé con todo esto de la reprogramación. La diferencia que hay entre las personitas y los ratones es que los ratones inmediatamente ellos aceptaron el cambio y se fueron a buscar a otra parte. O sea, ninguno de los ratones se quedó ahí llorando, tirado, que me regresen mi queso. No, ellos se fueron y encontraron. Sí. Pero pienso ahí, ¿no? La diferencia entre los animalitos y las personas y los humanos es que ellos utilizan su intuición y siguen. Nosotros tenemos intuición, no la utilizamos y nos bloqueamos. Sí. Oye, qué interesantísimo está. ¿Cuántas veces, no sé, simplemente, a ver, terminamos una relación amorosa, ¿no? El Por marido se nos fue con otra, por decir. Y nos quedamos ahí toda la vida dando vueltas sobre ese dolor, ¿no? Sí. Y no logramos salir de ahí. Y no logras salir porque necesitas reprogramarte. O sea, necesitas entender que todo tiene fecha de caducidad. Sí. Hoy empiezas algo y no sé cuánto tiempo va a durar, pero el tiempo que dure, pues vamos a disfrutarlo, ¿no? Vamos a hacerlo bien. Sí. Y cuando ya no se pueda, pues te vas. Exacto. Y te va a doler, sí, porque también hay duelo. Ah, claro. Y el duelo, tanto en amistades como en relaciones, en trabajos, etcétera, lo tienes que hacer, pero tienes que seguir, así como lo hizo Jau. Jau tenía su duelo, pero se levantó, dijo, no, yo no puedo quedarme así. El otro siguió en el duelo, pero él no, él se levantó y dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y a veces con dolor en el corazón y lo que tú quieres, pero ¿qué tengo que hacer? Y te pones y lo haces. Ahora yo me Y haría te la pregunta, reprogramas. ¿qué es más doloroso? ¿Permanecer en el mismo lugar y con la misma situación y el mismo dolor? ¿O tener un dolor nuevo que no sabías que existía, de ir descubriendo cosas nuevas? Pues es que mira, Ahí es qué decisión vas a tomar con tu vida, ¿no? cuando sufres pues es eterno. O sea, toda la vida estás ahí tirada, lamentándote, llorando, sufriendo. ¿Cómo te vas a quedar Bueno, así? que para mí el No. sufrimiento es opcional, el dolor es real, ¿no? O sea, el sufrimiento es la cosa que le ponemos de... El drama. El drama, ajá. Y el dolor, pues ahí está. Ese sí hay que atenderlo. El dolor se va pasando. Okay. Acuérdate cuando te machucas un dedo, Ah, sí. te Sí, duele me lo sabes. muchísimo y luego se va pasando y ya, Ok. llega un momento en que ya no lo tienes. Ajá. Y el sufrimiento, como tú dices, puedes quedártelo toda la vida. Ajá. Si te lo quedas toda la vida, pues perdiste la vida. Perdiste la vida, qué Pues fuerte, sí. qué fuerte, porque puedes estar ahí, a ver,
y vuelvo al mismo tema, a lo mejor porque en las relaciones amorosas es en lo que más nos detenemos en la vida. Yo creo que es a lo que más le invertimos tiempo, más que al trabajo, a la familia, y entonces ahí hay gente que se terminó eso y dice, y se queda estacionado, a veces hasta, digo, si fue a los 30, 40 años y se ha muerto así, exactamente. Sí, hay gente que se... Mira, ahorita que decías de los programas, desde que nacemos hasta cierta edad es una programación. Sí. Y con esa actuamos. Sí. Esa es la que nos bueno, hace a mí me gustaría hablar de la programación antes de que pases al siguiente punto y que no se te olvide. A ver, nacemos con una programación. ¿Cuál es la programación que nacemos? Pues todo lo que vas escuchando de tus padres, todo lo que estás viendo que ellos hacen, lo que están haciendo tus vecinos, lo que vas viendo en la escuela, no nada más lo académico, sino el comportamiento de tus compañeritos, de tus maestros y de toda la gente. Eso es lo que nos va programando. El inconsciente colectivo que hice yo. Sí, o sea, eso es lo que nos va programando. Y dentro de todo eso muchas cosas no están bien. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que reprogramar. Esas cosas que no están bien. Por ejemplo, mira, Alejandro Jodorowsky es uno de mis escritores favoritos. Sí, que ya nos has hablado sí. de él. Ajá. Mucho me gusta leerlo, sí. Y me gusta seguirlo también porque todavía vive, tiene 94 años, ya es un señor grande. Alejandro Jodorowsky siempre criticó el cine de oro mexicano y a lo mejor alguna gente va a decir, ¿cómo vas a hablar del cine de oro mexicano? Pero mira, puro machismo. Él decía, él estaba en contra de todas esas películas de drama. Pero aparte de drama, un machismo impresionante. La mujer ahí en la cocina y de ahí no sale y de mi chorreada. Pero por Dios. Pepe el Toro, por ejemplo. Santo. Y el sufrimiento tan terrible de perder al torito. Entre más sufrimiento, más estoicos. Ajá. Entonces, cuando muere Emilio Azcárraga Milmo, cuando muere él, le dicen a Jodorowsky, algunos periodistas, no, oiga, murió el señor Azcárraga, qué maravilla, dijo él, qué maravilla que este señor haya muerto. ¿Cómo se alegra usted de que una persona muera? No, le dijo, no me alegro de que una persona muera, me alegro de que acabe un ciclo terrible de drama en México. Porque él dice que todas esas películas formaron parte de nuestra programación y formaron parte no nada más con las escenas que estuvimos viendo, por ejemplo, de Pepe el Toro y todo ese drama, ese dolor, ahora, ese sufrimiento. Esa parte podría estar de acuerdo, pero difiero en otra parte porque, por ejemplo, yo que trabajé muchos años en Televisa en la Ciudad de México y cuando conocí la vida de Azcárraga, que él era de Monterrey, empezó de -500, era ingeniero, él mismo hizo los aparatos de transmisión. El señor, ¿verdad? El papá que también, bueno, sí. yo estuve en Televisa cuando ya estaba el hijo. Sí. Que era el jefe, ¿no? Era Milmo. No, Milmo era papá. Ah, ok. Ajá, Milmo era papá. El papá de Milmo era Vida Urrueta. Ajá. Entonces él, Sí, él fue el que empezó así como él fue el que empezó así y luego fue ampliando, se fue a la Ciudad de México. Cuando yo conocí su obra, digamos, dije, guau, o sea, sí. Digo que a lo mejor después y si lo veo desde el punto de vista de la producción, hicieron cosas extraordinarias, que era el inconsciente colectivo que había en ese momento, pues fue a lo que vendía, ¿no? Era lo que vendía. Era lo que vendía y fue lo que se fue, pero si hablamos de producción, hacían producciones extraordinarias, donde ahí mismo hacían el ruido con las radionovelas y todo esto. A lo mejor el contenido sí coincido, pero en la parte de una evolución de un empresario y de producción y de avance en México, sí. Eso que dices era parte de lo que decía Jodorowsky. Acuérdate que él es cineasta también que ha hecho varias películas. Sí. Pero entonces sus películas están en otra frecuencia, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Porque todo lo que te presentaba Televisa, incluyendo las novelas, es un material
que tú querías ver. Bueno, no había opciones, ¿no? Era lo que, Pues, era lo que había bueno, que ver. sí había opciones, porque también estaba un canal cultural que no me acuerdo por allá en 1980, que era el 11, donde te presentaban los cuentos de Cachirulo y te presentaban Canal otro tipo de programas culturales que nadie veía. Del Instituto Politécnico. Que nadie veía. Entonces, sí había otra opción, pero estábamos acostumbrados a un drama terrible. No, bueno, no estábamos, creo que estamos. Todavía, pero pienso que sí hay más gente que ya no quiere eso. Okay. Pero en aquellos años, por ejemplo, te voy a decir 1982 o 1980, no sé, estaba aquella novela Bodas de Odio que todos los señores, hasta los señores la veían. Donde salía Christian Bach y Miguel Palmer. Eran actores de esa novela. No sé ni quién es Miguel Palmer. Sí, Bodas de Odio. Okay. Yo me acuerdo que yo estaba en la primaria todavía, en el 80, 82. Okay. Y sí, era una novela que, claro que la vi toda, por supuesto que la vi toda. Y eras una niña, imagínate, ya ahí empieza la programación. Sí, entonces no estamos preparados para discernir a veces entre lo que ves, lo que escuchas. Y lo que hacen otras personas, no estamos preparados, entonces por eso nos programaron de esa forma. Sí. Cuando Jodorowsky dijo esto, dijo, la programación, dijo, va también más allá de los programas. Y mira, se me hizo muy interesante lo que él dijo, porque te ponen determinado tiempo de la novela y luego tienes otros minutos de anuncios. Publicidad. Ajá. Entonces, cuando están en la publicidad, tú te levantas, vas al refrigerador, abres algo y te lo llevas y te pones a comer ahí. Sí, sí. Le estás diciendo a tu cerebro que nada más puede estar concentrado determinados minutos y luego y los otros los anuncios ya no se va, o sea, va a procrastinar, puede decir. Entonces el cerebro dormido. Sí, entonces y el subconsciente prendido. Por eso los niños en la primaria batallan para concentrarse. Okay. ¿Por qué? Uy, sí, las nuevas generaciones, que tremendo para que se concentren, es una cosa. Batallan. Entonces, a partir de una temporada, no sé, los años 90 tal vez, déficit de atención con hiperactividad. Sí. A lo mejor nosotros también lo teníamos, pero se manejaba de otra forma. Sí. Y aparte no teníamos tampoco tanto acceso a la televisión, porque yo creo que a partir del 80 fue cuando empezamos a ver el Canal 2 aquí. Ajá. Yo no me acuerdo más que haber visto canales de Tucson que eran en inglés y veíamos las caricaturas en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces, así es. Así es. Este libro te lleva a que reprogrames todo eso que traes. Sí. Pero todo eso que traes lo puedes estar al alcance de tu mano, reprogramarlo, porque tienes un celular. Entonces puedes escuchar este libro, ¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson, en audiolibro. Puedes estar haciendo comida y lo estás escuchando, puedes ir manejando y lo estás escuchando, y puedes escucharlo varias veces. Eso es si quiere hacer un cambio en su vida, ¿no? Si quiere seguir igual que siempre, pues sígale igual que siempre, pero bueno, le damos opciones, para eso están las radios comunitarias, para darle opciones. Si ya está hasta, ¿no?, la coronilla de cómo está viviendo, de qué está sintiendo, de los resultados que está obteniendo, pues puede reprogramarse si quiere, si no quiere, sígale donde mismo. Sí, lo ideal es que nos reprogramemos, porque todos tenemos que cambiar algo, o algunas cosas. Entonces, todos tenemos un celular, entonces aprovechémoslo. Totalmente, me encantó, ¿verdad? Muy padre, excelente, me encantó la propuesta de este mes. Y oye, ¿cómo van en las vacaciones acá en el museo? Pues muy bien, hemos tenido bastantes visitantes de algunas partes de México, Estados Unidos, de Brasil. Hemos tenido gente de Brasil y pues muy bien, muy concurrido.
Qué padre, muy bien. ¿Abierto de miércoles? De miércoles a domingo, Ajá. de 10 a 5, con un costo de 20 pesos adultos, 10 pesos niños. Muy bien, ahí está, excelente. Muchas gracias. No, al contrario, Gracias. gracias a ti y a todos. Gracias a ustedes también. Se despide ustedes, Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso. Pásala bonito. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 p.m.